Muy buena noche para cada uno de ustedes. Por el inconveniente, por problemas técnicos, no logré ingresar en la hora correspondiente, pero aquí estoy y aquí están ustedes. Qué bueno, gracias por comprender la situación y ustedes apoyar en conectarse a esta hora, ¿verdad? Tenemos ahí un tema, no sé qué tan conocido sea, no sé quiénes hayan aplicado parte de la temática en lo profesional, pero espero ahí el apoyo para que juntos construyamos ese aprendizaje significativo. Y vamos a compartir pantalla a continuación. Tenemos, ahorita les voy a presentar el tema y la agenda. Solo ustedes me indican, por favor, si están observando la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, esa respuesta yo la esperé, pero por mucho tiempo. Ahora sí. Pero por la tarde era ahora no, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos llevó a esta hora, ¿verdad? Bien, tenemos técnicas de qué? Técnicas de registro y control. Técnicas de registro y control. Muy bien. ¿Qué les parece sin luego leer nada más? Solamente el título, familiar o desconocido. ¿Qué les parece? Ajá, escucho opiniones. Desconocido, ¿Cómo? listo. Desconocido, ¿verdad? Y seguramente por ahí estamos con Daisy, con Marilyn, que tal vez dirán, bueno, sí, cierto, tiene razón Vanessa, es desconocido. Pero realmente cuando yo se los explique, ustedes van a decir, más de alguna vez lo he hecho. Aunque sea en mi casa, pero lo he hecho, ¿verdad? El curso, no olvidemos que son procesos técnicos administrativos y hemos hablado de muchos documentos importantes que se utilizan en la administración y partimos de esas etapas y fases de la administración según Henry Fayol. Hablábamos en su momento del control y también hicimos énfasis en esa etapa porque permite evaluar periódicamente el trabajo. Hemos venido socializando temas importantes desde un expediente, una hoja de vida, de un oficio, una circular, un memorándum, hasta que estamos acá hablando acerca de las técnicas de registro de control. ¿Qué son esas técnicas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se aplican? ¿Y cómo aplicarlas en términos profesionales? Vamos a ver cómo está la agenda. Tenemos acá, vamos a mostrarles. Permítanme un segundito. Ahí estamos cambiando de pantalla. ¿Qué dice por ahí? ¿Se logra leer? Agenda bloque 3. Agenda bloque 3 de diciembre de 2020. Ya los saludé, espero que se encuentren bendecidos. Las técnicas de archivo, vamos a hablar también del asunto de apellidos y nombres. Ahí sí ya parece bastante familiar. Asimismo, codificación, sector institucional, sector público, sector privado y sector institucional. Y por supuesto, pues terminamos ahí la clase. En las técnicas de archivo podemos decir lo siguiente, que las técnicas de control administrativo
que son las técnicas que se archivan, son metodologías que no hacen más que recopilar y también utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos organizativos. ¿Qué organizan? ¿Para qué nos sirven los archivos? ¿Para qué nos sirven las diferentes técnicas de archivo? Bueno, simple y sencillamente nos permiten estar bien organizados o bien organizarnos como seres humanos, organizar la parte física, organizar la parte financiera y también la organización en su conjunto en una empresa o institución. A la luz, por supuesto, porque no pueden faltar, compañeros, las estrategias organizativas perseguidas. Pregunto, ¿ustedes alguna vez han trabajado en un archivo o en un archivo? Coméntenme. Nosotros tenemos archivo de acuerdo a apellidos en nuestra institución. Y cuando estudié perito también nos dieron una clase de catalogación y archivo, pero no sé si es de lo mismo, Lick. Sí, sí, es de lo mismo, excelente, ¿verdad? Entonces acá ya el curso lo que quiere es que decirnos así, sencillamente, que todos esos procesos administrativos, que todos esos documentos administrativos los podemos tener organizados y podemos tener un control. Entonces, todas las instituciones de educación, de salud, medio ambiente, todas las instituciones tienen su propio registro, tienen su propio archivo y probablemente entre una institución y otra varíe las técnicas de archivo que utilizan. Entonces, antes, por ejemplo, si uno tenía la oportunidad de visitar un archivo, a lo mejor se encontró con algún archivo lleno de polvo, probablemente de libros viejos. Pudo haber sucedido esa parte, pero ahora ya ha cambiado. Ahora los archivos son de suma importancia en los procesos administrativos, definitivamente. Vamos a seguir observando acá qué nos dice. Las técnicas de control brindan el tipo y también brindan la cantidad de información necesaria para qué cosa. Simple y sencillamente para medir y para supervisar el desempeño. Volvemos a recordar control como etapa administrativa. Y entonces la técnica precisamente de control brinda ese tipo de beneficio, de orden, en cuanto a tener esa cantidad de información necesaria para medir y supervisar el desempeño. Asimismo, la información de varios controles debe adaptarse a un nivel de administración, a un nivel de departamento, de unidad u operación específicos. Entonces, yo creo que hoy sí, no nos parece tan desconocido ahí el tema, sino que ya vamos familiarizándonos con él, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, tal vez pasa por su mente y cuáles son algunas técnicas de archivo. O sea, es interesante hacer mención que existen, pero también es interesante saber cuáles son esas técnicas de archivo, cuáles son esas que nos permiten trabajar. Antes de detallar cuáles son, quiero comentarles algo. Antes, estamos hablando de tal vez década 80, 90, los archivos eran puramente físicos, pero ahora tenemos archivos también físicos, pero ayúdenme, ¿archivos de qué otra forma? Aparte de físicos. Archivos digitales. Archivos digitales, gracias Irma. Archivos digitales, pero en esta clase vamos a
solamente hablar de esos archivos en físico. Y en la próxima clase vamos a hablar acerca de esos archivos de forma digital. Ahí vamos acorde a la programación de la universidad. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que para garantizar una información completa y coherente, las empresas, las instituciones suelen utilizar reportes estandarizados, como por ejemplo los informes financieros, informes de estado, de proyectos. Sin embargo, cada área dentro de una organización utiliza sus propias técnicas, lo que decía yo anteriormente, técnicas de control específicas. Podemos ir, de hecho, les comento que si visitamos los centros educativos, ya sea a nivel, entre el nivel preprimario y el nivel primario, no vamos a encontrar archivos iguales, similares tal vez, pero nunca iguales. Si vamos a los archivos entre la primaria y media, tampoco vamos a encontrar la misma forma de archivar. Entonces, difiere, aunque anteriormente estábamos hablando que las empresas suelen utilizar reportes estandarizados. Cada empresa y cada institución tiene sus propias estrategias para poder archivar, y también se vale de las diferentes técnicas de archivo para poderlo conseguir. ¿Qué más podemos decir? Creo que vamos a mencionar algunas técnicas. Vean lo que tengo acá como título. ¿Qué dice? ¿Técnicas qué? Tradicionales. Gracias, técnicas tradicionales. Estas son técnicas que han sido utilizadas en el ámbito de la organización empresarial durante, ahí sí como la palabra lo dice, tradicionales, durante un largo periodo de tiempo y que todavía están en uso. Entonces, lo tradicional, bueno, podemos decir que no todo es malo, una, y otra es que nos está costando poder dejar lo que se ha utilizado por mucho tiempo. Entonces, ahí vamos con ese paralelismo que siempre ahí está. Y es que lo tradicional no todo es malo. O sea, hay cosas, hay bases que son importantes y útiles y eficientes y hay que seguirlas utilizando. Bueno, entonces una técnica es lo tradicional. Tenemos otra técnica. ¿Qué dice ahí? ¿Técnica cómo se llama? Observación personal. Gracias, muy amable. Observación personal. Y es que ustedes se dan cuenta que la observación nunca pasa de moda. Nunca pierde vigencia. La observación siempre está presente. Y es que, por ejemplo, cuando hablábamos del control, hablábamos de esa observación constante que permita evaluar los procesos administrativos. Esta es la técnica de control más tradicional. Más tradicional, porque desde que empezamos, desde que se empezó, vamos a pedirle a Marilyn, sí, Marilyn, o no sé, a un ruidito por ahí, no, ella tiene apagado el micrófono. Ayúdenme, por favor. Sí, bueno, entonces yo les decía que la observación personal es la más antigua de las técnicas de archivo. ¿Por qué razón? Porque la observación siempre ha estado presente y va a estar presente toda la vida. Jamás, jamás vamos a decir que la observación personal fue sustituida. No importa el tipo de tecnología, el tipo de herramienta, el tipo de maquinaria, el tipo de robot, siempre la observación personal va a estar ahí presente. Entonces permite a un gerente recopilar información, a un director, a un supervisor de primera mano sobre el desempeño de los empleados. Y eso es importante. También crea una presión psicológica sobre los empleados, ¿verdad? Para que se desempeñen mejor y así consigan alcanzar bien sus objetivos. Y eso es muy cierto, muy cierto. Aunque uno, pues, se dedique o desempeñe o realice bien su trabajo,
pero saber que alguien nos supervisa, saber que ahí está el jefe inmediato, entonces siempre es una presión psicológica, ya que son conscientes de que están siendo observados personalmente en su trabajo, y eso crea ese tipo de presión psicológica. Sin embargo, es un ejercicio que consume mucho tiempo y no se puede usar efectivamente para todo tipo de trabajo. La observación personal consume mucho tiempo. Ahora bien, tal vez en el próximo fin de semana vamos a observar y vamos a comentar que esta observación personal también ahora no en un 100% es presencial, sino que viene atrás de las cámaras, está también esa observación. Ahí sí podemos llamarle indirecta, pero ahí está presente. Entonces, ¿qué ventajas tiene, compañeros, el ser observado de forma personal? ¿Qué ventajas tiene para uno como trabajador? ¿Será que ayuda o perjudica? Así brevemente, ¿qué me pueden decir ustedes? Ajá, escucho. Para mí que ayuda, porque si uno está haciendo bien su trabajo, el jefe se va a dar cuenta de que no va a necesitar tener mayor supervisión sobre esa persona, porque está cumpliendo con su trabajo cabalidad. Muy bien, excelente, excelente. Es cierto, ayuda en gran manera. Y si esa observación personal no es con el fin de fiscalizar, sino con el fin de apoyar, en buena hora, es excelente. Bueno, vamos a continuar. Informes estadísticos. ¿Qué podemos hablar de esos informes estadísticos? Ahí siempre no podemos hablar de administración sin hablar de matemática, de contabilidad, de estadística. Siempre juegan un papel importante. Los informes estadísticos es el análisis general de informes y datos que se utilizan en forma de promedios, en forma de porcentajes, indicadores, correlaciones, etcétera, en diferentes aspectos, por supuesto, y presentan información sobre el desempeño de la organización en las diferentes o diversas áreas. Este tipo de información es útil cuando se presenta en distintas formas como cuadros, gráficas, tablas. Permite a los gerentes, permite a los administradores, permite a los directores, a los supervisores educativos leerlos más fácilmente y facilita las comparaciones de desempeño con los estándares establecidos y con los periodos anteriores. Entonces vean ustedes la importancia de la estadística, que es un tema, como yo les decía anteriormente, que vamos a tratar el próximo fin de semana, porque tenemos que hablar sobre ese control de forma virtual o digital. Muy bien. Tenemos otro dato importante por hacer mención, y es que análisis de punto de equilibrio. Esa es otra técnica que se utiliza para estudiar la relación entre costos, volumen, ganancias. Determina el marco general de ganancias y pérdidas probables para diferentes niveles de actividad al analizar la posición general. Entonces tenemos este análisis desde el punto de equilibrio que viene a darnos ese balance entre costos, volumen y ganancias. Y el volumen, si estamos hablando de una administración financiera, el volumen de ventas en lo que no hay ganancias ni pérdidas se conoce como punto de equilibrio. Esto, por supuesto, lo podemos trasladar a educación. Podemos hacer también ese balance, esa relación entre... Es que la educación, pues, es gratuita en lo que es la educación pública, pero realmente todos los programas
¿con qué fondos se paga? Bueno, con los impuestos. ¿Y quiénes pagan los impuestos? La misma población. Entonces, realmente ahí hay que ir a hacer estos balances y ver qué tipo de educación nos están ofreciendo, cuánto se está invirtiendo y así sucesivamente. Podemos hacer ese balance de cómo vamos desarrollando lo que en administración general se llama ganancias. Acá estamos nosotros hablando de cantidad y calidad, de cualidad y cantidad en educación. Entonces ahí ya hablamos acerca de varias técnicas y también el control presupuestario, que bajo esta técnica se preparan diferentes presupuestos para las diferentes operaciones que se deben realizar en una organización. Y estos presupuestos actúan como estándares para compararlos con los resultados reales y así tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. Creo y estoy seguro que nada funciona o no sale bien sin un presupuesto. Es necesario hacer un presupuesto como parte de una buena organización y eso nos lleva a tener un mejor control de las diferentes actividades. Y por último, en cuanto a esta presentación, porque tengo otra, el presupuesto debe ser flexible para que más tarde se pueda hacer fácilmente los cambios necesarios en él, por supuesto, ¿verdad? Y de acuerdo con los requerimientos del entorno prevaleciente. Entonces, el presupuesto es flexible. Ejemplo, en un centro educativo es probable que hayan 10 docentes, pero en otro centro educativo 5. Entonces, ahí varía, difiere el presupuesto. ¿Pero por qué? Depende de la demanda educativa. Entonces, el presupuesto debe ser flexible. Es probable que un centro educativo esté en óptimas condiciones o llegando a, y es poco lo que necesita de reparación, de remozamiento, pero es probable que el otro centro educativo esté en pésimas condiciones y necesita más fondos para poder ser, por decirlo así, reparar, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros ahí con las técnicas, compañeros? Sí, ¿verdad? Sí, Nick. Ah, muy bien. Excelente. Fíjense que acá tengo para cerrar esta presentación y poder ver la otra, el archivo por asuntos. Y ahí nos vamos a detener un poquito, que es la clasificación de los documentos. Ya entramos a clasificar los documentos, pero en el archivo por asunto, lo interesante acá es que esa clasificación de los documentos es por el tema que tratan. Ojo a esto, es por el tema que tratan, el tema que contienen, y no por nombres de personas, compañías o lugares. Ese es el archivo por asunto. Los archivos por asuntos se establecen por guías y carpetas, o bien por guías y tarjetas. Y lo mismo que los archivos de correspondencia o de tarjetas alfabéticos. Entonces, ahí tenemos el archivo por asunto. Hablemos de las bibliotecas, por citar ahí algo donde sí seguido se manejan los archivos. Las bibliotecas clasifican sus temas en 10 categorías. Tenemos obras generales, encontramos filosofía, religión, ciencias sociales, lingüística, ciencias puras, ciencias aplicadas, arte y recreación. Encontramos literatura e historia. Y yo no sé si todos hemos tenido la oportunidad de poder ingresar a una biblioteca. Compañeros, ¿me escuchan? Hola. No comprendo por qué automáticamente me sacó, ¿verdad? Pero eso sucedió, ¿verdad? Yo creo que tal vez hay algún problema con el internet. Finalizando esta presentación, yo les decía que la biblioteca, ¿verdad? No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar ahí en una biblioteca, pero podemos observar la clasificación de las mismas y eso permite
la habilidad, la destreza, la agilidad para poder encontrar lo que uno necesita. Caso contrario, sería complicadísimo ese tema de encontrar información que uno desea de una forma ágil, precisa, rápida y productiva. Entonces, es importante poder saber clasificar en los archivos, saber clasificar. Entonces, como les decía, sí, para concluir con esta presentación, les decía que la clasificación por asunto es dependiendo el tema, no dependiendo los nombres de personas, como comúnmente hemos organizado un archivo, trabajado en un archivo. Voy a dejar de compartir esta presentación y pues vamos a ver la otra. Vamos a buscar ahí la otra. Les comento que tenemos ahorita unos 10 minutos todavía de esta fase. Y ahorita vamos a trabajar en esto. Permítanme un segundito. Ahorita vamos a presentar la que yo deseo que ustedes observen en pantalla. Muy bien. Ya se está observando, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Archivo por asunto. Ahí en esta presentación tocamos algo sobre el archivo por asunto. El sistema de archivo por asunto es la ordenación de documentos o correspondencias, como les decía anteriormente, no es por nombre, sino que se ordena por documentos, correspondencias que se hace teniendo o tomando en cuenta la materia o asunto que tratan los mismos. Entonces ese es un dato importante. Como el archivo por asunto se hace de acuerdo con cierta descripción de un asunto y no todas las personas describen un asunto de la misma forma, ahí, como dijo alguien, el problema, el detalle. Resulta que se hace un poquito difícil a comparación de cuando nosotros archivamos por nombres o por apellidos y nombres. Entonces, ese es el detalle. Como es por asunto, es por tema, y a veces, pues, en nuestro idioma, como es amplio y complejo, entonces tal vez se nos hace un poquito dificultoso poder encontrar lo que queremos con esa facilidad. Entonces, tenemos en él, pues, no, les decía, el asunto y ordenado en guías, en carpetas. ¿Y qué más podemos hablar? En un archivo alfabético, por ejemplo, el nombre Ramos no se podrá confundir con González. Jamás. Esa es la ventaja cuando es por nombre. Tampoco se confundirá en un archivo numérico el número 4467 con el número 5666. Jamás se van a confundir. Sin embargo, en un archivo por asunto, el material archivado bajo el título de máquinas a escribir también podría solicitarse bajo el título de máquinas de oficina. Es decir, que yo puedo ir a buscar bajo el título máquinas de escribir, pero alguien más puede llegar a buscar lo mismo con el título máquinas de oficina. Y ahí es donde nos va a costar un poquito o nos va a entretener encontrar lo que nosotros, la documentación que nosotros queremos por lo mismo. Esa es la desventaja. Hablamos de las combinaciones. El sistema de archivo por asunto puede combinarse con arreglos alfabéticos y numéricos. Y hay dos clases de arreglos o arreglas alfabéticos. Observen, compañeros. Según el diccionario,
en el cual no existe relación lógica entre los asuntos, solo se sigue el orden alfabético. Y acá, pues, vamos a citar un ejemplo. Tenemos automotores, aviación, bancos. ¿Ustedes qué observan ahí? ¿Llevamos un orden alfabético en estos tres títulos o tres temas que estoy presentando, o lo llevamos de forma desordenada? ¿Cómo lo observan? Desordenada, Lick. Ajá, ¿por qué? Cuéntenme. Ordenada, de forma ordenada que está en forma. Bueno. Ahí ya tenemos dos versiones, ¿verdad? Está ordenada, primero va la AU y luego va la AV. Tiene que verse todo esto y aquí los bancos. Y luego, exactamente, ¿verdad? Entonces, pero la ventaja es que automotores, esa es la sección, ese es el departamento de automotores, entonces ahí me voy y no me voy a ir para bancos. O sea, ¿qué ventaja tiene en cuanto a las combinaciones que hacemos, ¿verdad? Central telefónica, dentistas, tenemos enciclopedias en el cual los asuntos se agrupan siguiendo un orden lógico y la secuencia alfabética. Ejemplo, tenemos dentro del título división principal de repuestos se encuentran los subtítulos: aeroplanos, automóviles, bicicletas, motores industriales, motores marinos, y entonces ahí cada cosa en su lugar, cada cosa en su espacio, cada documentación en su espacio, y eso es parte del archivo, eso es parte de tener esa organización, y eso permite un mejor control como una de las etapas principales de la administración. Vean ustedes qué bonito esto. Ahora, ¿será que ocupamos en el hogar los archivos o no? A veces algunos, pues, todo bien en orden, organizado, bien archivado, y no les cuesta, pero absolutamente nada, encontrar los documentos que necesitan. Y otros, seguramente, pues, se les dificulta porque dicen, ahí está, es que yo sé que ahí está, pero ¿dónde? No sé dónde específicamente porque tengo una de papel, como decimos en buen chapín, revueltos, que ni sé dónde está. Si nosotros utilizamos el archivo, seguramente se nos va a facilitar todos los procesos, ¿verdad? Pero a veces es lo que nos cuesta un poco, y es que para mí desde primaria que se implementara un área de archivo, de organización, de administración, para poder mejorar en estos asuntos. ¿Qué más podemos hablar de ese archivo por asunto? Arreglo de la gaveta de archivo. Vamos a hablar un poquito de eso, porque tenemos ya 2 minutos. Cuando se usa un arreglo alfabético con el sistema de archivo por asunto, las guías y carpetas van dispuestas en la siguiente forma. Observen, guías alfabéticas que van en primera posición. Tenemos guías con los títulos de los asuntos. Estas irían en la segunda posición. Tenemos carpetas misceláneas alfabéticas con pestañas. Esto iría en la tercera posición. Carpetas con el título del asunto principal o el de la división o subdivisión en cuarta posición, y guías especiales en quinta posición. Esta guía sirve para descargar cualquier asunto importante o para subdividir algún tópico muy cargado. Entonces, en las gavetas, precisamente por eso yo coloqué ahí en la portada en la plataforma virtual esas gavetas, porque ahí tenemos esas carpetas, esos folders, decimos nosotros, esas carpetas ahí bien organizadas, y dependiendo el tipo de guía que estemos trabajando, dependiendo el asunto, así tenemos bien organizado, y eso es parte de la efectividad y de resultados positivos en lo que es la buena administración.
Archivo por asunto. Tenemos también el arreglo del archivo. Archivo por asunto con arreglo numérico decimal. ¿De qué nos habla este tipo de archivo? Bueno, simple y sencillamente de números, y precisamente es numérico decimal. Nos vamos a reconectar con el mismo link para poder hablar sobre este tipo de archivo, y luego nos vamos con los nombres y apellidos. Entonces, compañeros, hoy sí no vamos a hacer la pausa, sino que nos vamos a reconectar a partir de ahorita que dejemos de ver la pantalla.